Dios, o sea, era disfrutar de su presencia. Ellos ya no lo vieron así como lo vio Adán, como lo vio Eva, una presencia real, física. Hablaba con ellos. ¿Por qué fue interrumpido eso? Por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que impide, hablando de esto, qué es lo que impide entrar en la presencia de Dios? Y nos vamos a Génesis capítulo 3 y verso 8. ¿Qué es lo que impide, hermanos? El pecado. Cuando hay pecado, ¿alguien puede estar en la presencia de Dios? ¿Será eso posible? Es imposible. Y miren, la presencia de Dios, ¿dónde debe de morar? ¿Sabe cómo moraba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Cuando Israel fue sacado de la esclavitud, ¿dónde moraba la presencia de Dios? Primero, la presencia de Dios había una guianza, ¿verdad? De día era una nube y de noche era una columna de fuego. Pero luego el Señor da instrucción para construir el tabernáculo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Sobre el tabernáculo. Y había un símbolo, hermanos, de la presencia de Dios, que era en el lugar santísimo el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Siempre lo he dicho y quiero decirles que ahora la presencia de Dios debe de estar en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu. Entonces en nosotros radica o debe radicar la presencia. Ahora, mi pregunta es, ¿siempre el Espíritu Santo está en nuestro corazón? ¿Y cuando pecamos? ¿Podrá estar el Espíritu Santo cuando pecamos? Fíjense que les voy a hacer un ejemplo un ejemplo muy fuerte, quizá chocante para muchos, pero me gustó porque compara con palabras y ejemplos cuando el Espíritu Santo ya no puede estar en la vida del creyente. Y él simbolizaba esto, una persona que está presa en un lugar donde no hay derechos humanos. Ahí está presa. Y la persona en esa celda no puede salir, no puede salir. Y la persona tiene, como todas las personas, la necesidad fisiológica. Es una necesidad, ¿verdad? El poder hacer sus necesidades es algo que no lo puede detener. Y como no lo puede detener, ¿dónde lo va a hacer? Ahí mismo en la celda donde está, ¿qué? Preso. Comienza a llenar la celda de todos sus propios desechos, que su cuerpo por naturaleza tiene que expulsarlos. Quiero que piense conmigo en este cuadro. Es un lugar, una celda, pero ahí le llevan la comida. Ni aunque fuera el mejor platillo, carnita asada, pollito campero, podría comerlo en esa situación, estando ahí, en esa habitación, en esa celda. ¿Puede comerlo, sí o no? ¿Será que hay alguien capaz de podérselo comer? Aunque tuviera demasiada hambre, ¿será que en ese ambiente se puede? ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cómo puede estar en el corazón del ser humano que peca? Es como quererle dar de comida a este preso ahí en la celda, lleno de suciedad. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo entre si no hay arrepentimiento? Puede llegar, pero debe haber arrepentimiento, debe querer existir un cambio en la persona para que el Espíritu Santo pueda morar ¿dónde? En un corazón que ha sido limpiado, como hemos dicho nosotros, y los cantos tan especiales por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero. Qué bonito entonar los cánticos en los bautizos, ¿verdad? En los bautizos. Y que todas esos pecados, hermanos, se han quedado atrás. No por la acción del bautismo, sino por la acción de haber creído en Cristo. Y que el Espíritu Santo está limpiando el corazón. Yo no esperaría menos que entrar a la presencia de Dios en adoración y tratar de ofrecerle el templo, tenérselo como limpio, limpiar el templo. Eso es lo que debemos de hacer al acercarnos al Señor, al acercarnos a pedir que su presencia descienda. Debe haber interés al entrar en la presencia de Dios. Hoy en día yo sé que el afán, el trabajo, nos quita mucha energía, mucha fuerza. No mostramos mucho interés cuando es de adorar al Señor.
menos cuando es de permanecer de pie, menos cuando es de permanecer despierto, nos baja mucho sueño. Debemos demostrar interés. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, pero en tu presencia ¿qué hay? ¿Hay plenitud de qué? De gozo, delicias. Hay delicias de este lado, delicias a tu diestra, para siempre. ¿Dan ganas de estar en la presencia del Señor? Hay delicias. Salmo 88:2 dice, llegue mi adoración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿Cuántos necesitan que su oración sea escuchada? ¿Cuántos quieren que su oración sea escuchada? ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? ¿Habrá una sola persona que me diga, no tengo ninguna petición, yo no tengo ninguna necesidad en esta vida? Es entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo? Diciéndole al Señor, llegue mi adoración. No podemos llegar con Él, quiero esto, quiero lo otro. No, primero hay que adorarlo, porque Él merece nuestra adoración. Y luego que llegue, ¿qué? Nuestra petición a Él. Que incline su oído a nuestro clamor. ¿Hay necesidades? Sí las hay. Tenemos que entrar en adoración. El Salmo 102, servid a quién? A Jehová con alegría. Venid ante su presencia con dos aspectos. Ahorita me quiero basar solo en el regocijo. Dos pasajes, hermanos. Tenemos entrada a su presencia por la obra de Cristo. Hebreos 4:16. Si Cristo no hace esa obra, por eso me encanta la carta a los Hebreos, porque nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, pero a la vez Él también es el sacrificio. Él juega dos papeles y quizá más, porque Él es el rey, Él es todo, pero ahí Él es el sacrificio, Él es el cordero, y a la vez Él es el sumo sacerdote que se presenta a sí mismo como el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. ¿Y sabe qué nos da eso? Entrada libre a su presencia. ¿Sabe qué sucedió cuando el Señor moría? Cuando el Señor moría entre las 2 tardes, cuando Él muere a las 3 de la tarde en nuestro reloj, cuando el Cordero estaba siendo sacrificado, inmolado y casi ya muriendo, ¿qué sucedió? Hubo un eclipse, se oscureció. Dice que los muertos salieron ¿de dónde? El Evangelio de Mateo dice que los muertos salieron de sus sepulcros. Pero número 3, el velo del templo como un símbolo que nos daba ¿qué? Ahí está. Tenemos entrada libre a su presencia. ¿Gracias a quién? A la obra de Cristo Jesús. Por eso debemos de adorarlo. ¿Será motivo para adorarlo? Miren, adorar hasta barato no sale, porque nos tocaría que estar por cada pecado presentando un cordero, presentando un macho cabrío. Toda la ley establecía el régimen para poder hacer sacrificios, para poder tener perdón de pecados. Dios mío, hermanos. Y antes el que pecaba, si no presentaba sacrificio, podía morir. Hoy tenemos entrada a su presencia. Y cuando usted y yo podemos entrar, podemos pedirle perdón. Debemos tomar la iniciativa de acercarnos a su presencia. Ahí en la carta de Santiago 4:8 nos motiva que nosotros ¿qué? Acerquémonos confiadamente, mis hermanos. Acerquémonos confiadamente. Entonces, la adoración, ¿qué es? Es entrar a su presencia. Primero dijimos la oración es teocéntrica. Ahora decimos la adoración es entrar a su presencia. Y ahora vamos a decir que la adoración es asombro. Yo siempre he dicho, miren, que nosotros ya hemos perdido ese sentido. Ya lo perdimos. Y no lo hemos perdido, les voy a decir la verdad. No lo hemos perdido, aunque digamos hoy que nos cansamos. Es plan del enemigo que perdamos el asombro. Hermanos, pero muchas razones hay para sentirnos asombrados del poder de Dios. Con solo leer la Biblia, miren, con solo leerla y ver las hazañas del Señor, es para que nos asustemos del poder que tiene Dios. Un poder maravilloso. Pero hemos perdido el asombro. Miren, hermanos, con el asombro van las ideas de temor y reverencia. Miren, aquí tenemos, la adoración es reconocer lo santo y sublime que es Dios. Y esta imagen que hemos visto acá, la que aparece en pantalla, es el cuadro de Isaías capítulo 6. Es entrar. Isaías entró a la presencia del Señor a través de una visión. Y dice que Isaías dijo, ay de mí, que soy ¿qué? Ay de mí, que soy ¿qué?
que soy muerto, porque cuando él vio la visión que estaba en la presencia de Dios, él dijo, hoy sí ya estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, él reconoció su pecado. Muchos estudiosos han llegado a pensar, ¿qué pasa cuando Isaías dijo que él era inmundo de labios? Y sabe usted que muchas veces nosotros pecamos por lo que decimos y muchas veces por lo que hacemos. Probablemente el pecado de Isaías era un pecado de decir. Muchas veces decimos cosas que a Dios no le agradan. ¿Será que aquí no se da eso? Probablemente. Pero Isaías sí. Entonces él dijo, yo soy inmundo de labios, pero habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos también. Pero mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Sintió asombro de estar en la presencia de Dios, pero a la vez de ese asombro sintió temor y reverencia. Hay otras descripciones de su magnificencia en Isaías 9:6. Él es admirable, Él es consejero, Él es un Dios fuerte, es príncipe de paz, Padre eterno. Es digno de respeto. Pero también encontramos, hermanos, que el asombro viene de reconocer a Dios, que es mucho más de lo que podemos imaginar. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Miren, hermanos, cuando alguien se acerca conmigo, puede ser, yo trato de estar de buenas, pero a veces llegan, ¿y dónde está en la Biblia que existieron los dinosaurios? Hermano, por el amor de Cristo, suficiente hay en la Biblia para asombrarnos de su poder. Las cosas que nos fueron reveladas y las que no nos fueron reveladas, quédese mejor callado, confórmese con lo que está revelado. Otros se han acercado, ¿y de dónde consiguió mujer los hijos de Adán? Cosas que realmente yo les digo, no tienen importancia. Lo que tiene importancia es lo que ya fue revelado. Con eso quedémonos y adoremos al Señor por lo que Él es. Adoremos al Señor por lo que Él es. Luego encontramos en Romanos 11:33 y 34, dice, oh profundidad las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la muerte del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? No podemos llegar hasta esa infinitud de nuestro Dios. Pero asombrémonos con eso. Dios es grande, Dios es maravilloso. Hay un libro muy profundo que habla acerca de Dios y cómo ese Dios sin nombre fue conocido por el pueblo de Israel. ¿Dónde lo conoció el pueblo de Israel? Caminando por el desierto. Y empezó a darle adjetivos. Lo que hizo fue darle adjetivos. Y este escritor tan profundo habla en un capítulo sobre los adjetivos de Dios. El pueblo de Israel descubrió que Dios en el camino se enfermaron y los sanaba. Dijeron Jehová Rafa. Pero dijeron, Él es un Dios eterno, porque no le encontramos cuando comenzó. Entonces decían el Olam. Decían Él es el Olam. Él es un Dios proveedor en el desierto. No hay agua, no hay comida y aún así tenemos alimento. Nuestro calzado, dice la palabra del Señor en Jueces, que nunca se desgastó. Decían Jehová Jireh. ¿Cómo decían? Jehová va delante de nosotros en la batalla. Decían Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte. Él es el Shaddai, Él es el que nos mantiene, es el Dios eterno, el que nos sustenta. No podemos encontrar más de Él, más que conocerlo a través de lo que Él es con nosotros. ¿Cómo es Dios para usted? Así dígale, cuando lo adore. Si Él es su proveedor, dígale gracias Dios porque eres mi proveedor. Si Él le ha dado la vida y usted le agradece a Él, dígale Dios gracias por la vida. Es el Dios de la vida. Él es el Dios de la vida. Y por eso es que el apóstol Pablo dice cuán insondables. ¿Quién fue su consejero? Él es grandísimo, es infinito. Y ese escritor me impacta porque empieza a describir no solo los nombres, sino qué significa cada uno de los nombres que el pueblo en el desierto le empezó a dar a ese Dios. Lo estaban conociendo. ¿Cómo lo conocían? Por sus obras. Se maravillaron, sí, era asombro para ellos. El Dios que abrió el mar,
el Dios que abrió el Jordán, el Dios que hacía descender comida, el Dios que destruía a sus enemigos. Es un Dios poderoso. Ese Dios es el que está con usted. Es ese Dios el que está conmigo. Es el Dios al que tenemos que adorar. Aunque estemos cansados, aunque estemos con sueño, creo que podemos apartar un tiempo para adorarlo. Y por último, la adoración, ¿qué es? Es servicio. Es servicio. Se adora con lo que hacemos para Dios. Sí, ese servicio es adoración. Por mucho tiempo no se ha considerado así. Creemos que adoración es cantar. Y sí, también es. Lo hacemos a través de eso. Pero piensen algunos ejemplos con los cuales usted adora a Dios con su servicio. Piense usted en algunos ejemplos. Yo quiero que me dé a conocer los ejemplos. Si fuimos creados por Dios y para Dios, no se permite servir a otros dioses. Si fuimos creados para adorarlo a Él, ya lo hemos dicho, Efesios dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Por qué adoramos otros dioses? Usted va a decir, no, yo no adoro otros dioses. Fíjese que tal vez sí. Los jóvenes van a sacar una carroza el domingo, ¿sí? En esa caravana evangelística. Y el tema es, ¿cuál es el tema? Los jóvenes que ya están trabajando en eso, ¿cuál es el tema? Los mandamientos. Y dentro de ellos, hermanos, hay uno donde no se permite adorar a otros dioses. Pero a veces adoramos al dios Mamón. ¿Algunos de los jóvenes saben quién es Mamón? Francisco, por favor, explícale a estos jóvenes quién es Mamón. El Dios del dinero, el Dios de la riqueza. Cuando dice la palabra no podéis servir a dos señores, ¿a qué dos señores se refiere? Al Dios Todopoderoso y por el otro lado, a Mamón. Hay jóvenes que se han vuelto tan ávaros. Miren ustedes, ya ellos ya formaron una empresa y todo el dinero que llega a sus manos lo están ahorrando. No quieren servir a Dios con su dinero. Está bien, que lo ahorren. De aquí en unos 20 años ya tienen para fundar una empresa. Pero aquel que ha sembrado en la obra del Señor es increíble. Aquí yo tuviera testimonios de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. En el tiempo menos pensado, han hecho cosas que otros les ha llevado mucho mayor tiempo. Yo los conozco, aquí están, yo los conozco. Adoramos al Señor, hermanos. Si fuimos creados por Dios y para Dios, no se permite a otros dioses adorarlos. Deuteronomio 6:13 es un recordatorio de esos mandamientos que los jóvenes van a tomar como base en Éxodo 20. Y como Deuteronomio había que enseñarle a otra generación, yo preferí tomar porque aquí tenemos una nueva generación con los jóvenes. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo ¿qué? ¿Sabe quién dijo estas palabras? ¿Quién? No, ¿sabe quién dijo estas palabras? Leámoslas. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. En el desierto les dijo ¿quién? Jesús. Cuando estaba haciendo ¿qué? Tentado. Ya ven cómo Jesús sabía las escrituras y cómo nosotros tenemos que saberlas. Solo al Señor servimos. Mateo 4:10, ahí está. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y miren, aquí ya Jesús agregó otro término. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Adoración. ¿Sí? Y a Él solo servirás. Primera Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a quién, hermanos, al Dios vivo y verdadero. Me encanta esto, hermanos, porque la gente de Tesalónica se había convertido de los ídolos al único Dios verdadero. Me impacta en el libro de Hechos. Libro de Hechos es impresionante, hermanos. No sé si lograré conseguir si fue Pablo visitando, pero Pablo llega a un lugar y no sé si es, déjenme ver si fue en Grecia o en el mismo Éfeso,
pero habían gente que su oficio era la brujería. Si alguien lo encuentra me avisa. Y dice que la gente llevó todos sus libros de hechicería, ¿sí? Todos los de Harry Potter llevaron todas las colecciones, ahí las llevaron. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué dice la escritura que hicieron? Las quemaron. Y eran libros caros, carísimos. ¿Cómo no dijeron estos? Ya que yo me convertí al evangelio, voy a vender la biblioteca a otro que tiene allá su puesto de brujería. Hechos 19:19, aquí está abierto, miren, precioso, dice la palabra. Asimismo muchos de los que habían practicado, ¿qué? La magia, trajeron los libros y se los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de ¿qué? De su precio, hallaron que era ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Si hubiera estado Judas ahí, hubiera dicho, ay, no, lástima, mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos construido la iglesia. Mentiras, lo hubiera querido para él. Se da cuenta que es adorar al Dios vivo. Esta gente reconoció que ese era el Dios vivo y quemó todo su negocio. Yo me pregunto, ¿saben qué? Ya me estoy saliendo del tema. ¿De qué iba a vivir esa gente ahora? Si lo único que había hecho toda su vida era la magia. Pero tuvieron fe, porque el que provee es Dios. Y cuando alguien decide cambiar su vida para adorar a Dios, Dios al que le sirve lo honra. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y vamos a regresar después del receso, y quiero que lean dos capítulos. Bueno, es uno entero, es Nehemías capítulo 8 y todo el capítulo 8 de Nehemías, que es pequeño, y luego el 9 lo van a leer hasta el 7. Amén. Ay, vamos a hacer algo. Hasta el 9 hasta el verso 3. El 9 hasta el verso 3. El 8 completo y el 9 hasta el 3. Vamos a dar hoy 10 minutos para que puedan ir allá a la venta y regresamos. Este va a ser un ejercicio el que vamos a hacer, pero como algunos no van allá, del verso 16 del 18, y dice, salió pues el pueblo, trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría ¿qué? Muy grande, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Esdras? Dice que leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. ¿Cuántos eran los días para celebrar los tabernáculos? 7. Desde el día 1 hasta el día 7, Esdras estuvo leyendo la escritura. La fiesta de los tabernáculos, de todas las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel, esta era la más divertida, porque la gente salía de sus casas y construía carpas, y vivía en las carpas ¿por cuántos días, dijo hermano Víctor? Por 7, recordando el tiempo en que habían andado en el desierto sin casa, cuando salieron de Egipto, hacia Sión, hacia la tierra prometida. Pero por 70 años se habían ido al cautiverio, y cuando regresaron, empezaron a hacer esta actividad y esta fiesta. Y entonces dice que desde el primero hasta el último, Esdras hizo lo mismo, e hicieron fiesta solemne por 7 días. Pero el día octavo, hermanos, dice que ese día octavo era el día de cierre, el día de cierre. Y ese día fue solemne asamblea según el rito. ¿Cuándo fue esto? Ya nos vamos al capítulo 9, hermanos. La gente por 7 días venía escuchando ¿qué? La ley. Pero cuando llegó el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo se reunieron? En ayuno y en silicio y tierra sobre sí.
Esa era una manera de mostrar humillación delante de Dios, el vestirse de cilicio y echarse tierra encima. Y dice que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué fue lo que primero hicieron? Número uno, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados. Y número dos, y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. El día comienza ¿cuándo? ¿A qué horas comienza el día? A las 6 de la tarde de un día. La cuarta parte de un día, siempre estamos hablando nosotros que son 6 horas. 6 horas. Y aquí dice que leyeron la cuarta parte del día. Leyeron la ley de Jehová su Dios. Y la cuarta parte, otras 6 horas, se dedicaron ¿a qué? A confesar pecados. ¿Y qué más hacían en esa otra cuarta parte? Adoraban a Jehová su Dios. Eso pasaron haciendo. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? La adoración a Dios va a comenzar con una lectura formal de la Biblia. Este es el ejemplo que nos deja. Leamos la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a leer la Biblia, la palabra, hermanos, porque esta es una palabra viva. ¿Qué es lo que va a hacer esta palabra? Nos va a confrontar nuestro pecado. Si no le confronta su pecado, déjeme decirle que ya no hay nada que le pueda confrontar. Porque solo la palabra debe de ser capaz de confrontar aquello que estamos haciendo mal. ¿Sí? Y luego esto nos va a motivar a que cuando nosotros hayamos confesado los pecados, viene una actitud ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué, hermanos? ¿De qué decía ahí la palabra? La acabamos de leer. Sí, hermano. De adoración, hermanos. Adoración. Algunos queremos adorar, pero tener este libro lejos de nosotros. Algunos queremos adorar, óigame, jovencitas, pongan atención. Algunos queremos adorar y no confesar. No se puede, no podemos. Debemos primero leer la palabra, confesar para que Dios escuche nuestra adoración. De lo contrario, solo estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabe que para que este pueblo pudiera hacer esto, estuvo en esclavitud 70 años, lejos? Y muchas veces así queremos para adorar al Señor. Queremos algún trato así, lejos. Estar en el exilio bajo otro dominio, esclavos, para que reconozcamos que es mejor estar libres delante del Señor. Yo no quiero terminar hoy sin decirle que reflexionemos sobre esta palabra. ¿Cuánto nos hemos alejado del libro? Quizá en su casa no leen la palabra de Dios juntos en familia, no la leen. Nosotros nos enteramos de una familia y le dijimos, si ustedes se juntan para leer la Biblia, le dijimos con la pastora, y su respuesta fue no. Y esto viene de años, la lectura de la Biblia en familia. Cuando no hay lectura, por eso vienen algunas cosas a nuestra vida. El pecado está a la orden del día, pero como no leemos, luego leemos rápido, porque en el Facebook uno puede pasar horas. En el Netflix hay gente que se mofa y dice, miré toda una serie de no sé cuántos capítulos. Yo he visto récord, ponen récord. Esa me la vi en tantas horas. Así dicen. Pero cuando es de leer la Biblia, ay Dios, un capítulo en la noche, bien dormidos. Ay, no puedo dormir, me voy a levantar a leer la Biblia, tal vez así me baja sueño. ¿Creen que esto es no sé, un relajante? Están jugando con fuego. Pero cuando nos acercamos al libro, nos hace ver nuestro pecado, nuestro error. Confesamos. Este pueblo confesó. Y luego dice que esa cuarta parte del día, 6 horas,
en confesión, y luego que se sintieron libres, adoraron al Señor. Yo creo que el Señor recibió esa adoración. El pueblo ya había leído, el pueblo se había confesado. Tan bonito irse a acostar uno, ir a dormir después de haber confesado el pecado del Señor. Te confieso esto, esto y esto que yo hice. Ahora me voy a acostar tranquilo. Si Dios viene, allá nos vemos. Si tenemos que morir, si el Señor viene por su iglesia, allá vamos a estar. Yo eso quisiera de la juventud, de la fraternidad, de mis hermanos de concilio, mis hermanos del concilio, de todos, de los niños. Pero hasta que no nos acerquemos así como este pasaje, hermanos, estamos todavía muy lejos de la oración. ¿Qué se dice si se pone de pie? Invito a que se ponga de pie, que cierre sus ojos. Y quizá no hemos leído mucho la Biblia, un capítulo, 3 versículos, pero que sea un desafío. No solo lea por leer, trate de encontrar significados, mensajes de la Biblia, que lo lleven a examinar su vida y diga, por aquí yo he andado mal. Todavía está a tiempo, joven está a tiempo, hermano fraternidad está a tiempo, de cumplir eso que está en la Biblia. Parece juego, pero el Señor pronto va a venir. Y si no estamos preparados sería fatal. Ya no hay otro viaje. No hay otra oportunidad, al menos que yo pueda asegurarle. Quiere perder su cuello. Si aquí viniendo completos es difícil. Ahora que algunos le tienen miedo a las inyecciones, ahora que le quiten la cabeza. No, hombre, no esperemos eso. Aquí hay oportunidad de acercarse al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Señor, yo solo he expuesto tu palabra. Esa palabra es una semilla que ha sido lanzada hoy a tu pueblo. Yo solo pude esparcirla, mi Señor. Ya será el Espíritu Santo y cada uno de los que hoy ha escuchado, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que ha podido escuchar hoy sabe cómo está su vida, se ha dejado leer, y eso le imposibilita entrar en la presencia de Dios en adoración. Pero este es un tiempo de reflexión. Que la juventud sea una juventud que sepa la palabra, que ame la palabra, pero que también la lleve a la práctica. Igual que mis hermanos de fraternidad, de concilio, los niños, por favor, Señor. Que la palabra produzca confesión de pecados. El pecado es aquello que al Señor no le agrada y que en lo cual se ha estado caminando. Solo Dios puede hacer esto. Oramos, Señor, para que haya confesión y tu pueblo sea libre, para que todos podamos sentar en la presencia tuya a adorarte, Señor, adorarte como solo tú lo mereces. Gracias por este tiempo, mi Señor. Sabemos que no es tiempo perdido, es un tiempo bien aprovechado en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.